Vamos a ver el enfisema. Enfisema, como ya vimos en el video anterior, enfisema pertenece a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, pertenece al EPOC. El enfisema es una destrucción de los alvéolos. Y al destruir los alvéolos, vamos a tener una pérdida del retroceso elástico. Ya en el video anterior vimos cómo el retroceso elástico impide el colapso de la vía aérea. Si tenemos una pérdida de retroceso elástico, esto hace que cuando el paciente esté expirando, tengamos un colapso de la vía aérea, o digamos colapso de los bronquios. Entonces, digamos, aquí está la tráquea, aquí está el bronquio primario izquierdo, aquí está el bronquio primario derecho, y aquí tenemos muchas ramas, o sea, el bronquio se divide en varias ramas. Yo ya rápido voy a poner los alvéolos. Entonces, así están aquí van a estar los alvéolos. Obviamente tenemos varias subdivisiones, yo ya rápido voy a poner los alvéolos. Aquí están los alvéolos. Así. Entonces, cuando una persona normal va a sacar aire, la tendencia normal de la vía aérea es colapsarse. Y también el simple hecho de que el aire está pasando por aquí, de que el aire está pasando por el bronquio, hace que se colapse la vía aérea. O sea, esto irrita al bronquio. Para una persona normal, o bueno, para todos, el hecho de que el aire esté pasando por aquí hace que se colapse la vía aérea. ¿Cómo prevenimos? O sea, como pacientes normales, prevenimos que no se colapse la vía aérea porque tenemos lo que se llama el retroceso elástico. Y el retroceso elástico lo que hace es una fuerza que es como si jalara las paredes del bronquio, y entonces cuando pasa el aire, aunque la tendencia sea el colapso, tenemos esta fuerza que, digamos, jala las paredes del bronquio y entonces no se colapsa. Eso es por lo cual no se nos colapsa la vía aérea cuando sacamos aire. Pero los pacientes que tienen enfisema son pacientes que tienen destrucción del alvéolo, y si se destruye el alvéolo se pierde el retroceso elástico, o sea, se pierde el recoil, el retroceso elástico, y entonces estos pacientes cuando sacan aire se colapsa la vía aérea. Entonces ya vimos por qué el paciente con enfisema, o por qué la enfermedad del enfisema cae en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque tiene obstrucción del flujo de salida. Esa es una obstrucción del flujo de salida, o sea, el paciente cuando va a sacar el aire se le colapsa la vía aérea, o sea, tiene obstrucción del flujo de salida. Por eso el enfisema pertenece al EPOC. Tenemos, digamos, dos causas principales por las cuales tenemos enfisema. Una es lo que el paciente fume, y la otra es que el paciente tenga deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Entonces vamos a ver por qué. Para que un paciente tenga enfisema, el enfisema se da por las proteasas. O sea, la razón por la cual tenemos enfisema es porque hay un aumento de la actividad de las proteasas. Las proteasas son las enzimas que van a romper o que van a destruir las fibras elásticas del alvéolo. O sea, aquí está el alvéolo y aquí tenemos las fibras elásticas. La proteasa va a destruir las fibras elásticas, o sea, por medio de las proteasas perdemos el retroceso elástico. ¿Cómo lo vamos a hacer para tener un aumento de la actividad de las proteasas? Entonces, aquí importante, tenemos dos enzimas. Unas enzimas son las proteasas, y otras enzimas son las antiproteasas. Como su nombre lo dice, las enzimas antiproteasas inactivan a las proteasas. Una persona normal tenemos cierta relación de proteasas y de antiproteasas, y tenemos suficientes antiproteasas para evitar que nuestras proteasas destruyan a nuestros alvéolos. El paciente que tiene enfisema tiene más actividad de la proteasa, y como tiene más actividad de la proteasa, se destruyen sus alvéolos. ¿Por qué tiene más actividad de la proteasa? Esto es o porque el paciente está produciendo muchas proteasas. Si produce mucha más cantidad de proteasas que la de una persona normal, pues tiene más actividad de la proteasa, porque sus antiproteasas no son suficientes para bloquear a las proteasas nuevas que tiene el paciente. Digamos, si el paciente tiene más proteasas, pero su cantidad de antiproteasas es la misma, este paciente pues tiene más actividad de la proteasa. ¿Por qué? Porque aumentó el número de proteasas.
O la otra razón por la cual el paciente puede tener más actividad de las proteasas es que disminuyen las antiproteasas. Aunque el paciente tenga la misma cantidad de proteasas, el simple hecho de que el paciente tenga menos antiproteasas hace que el paciente tenga más actividad de las proteasas, porque ya no están siendo inhibidas por la antiproteasa. Entonces, el paciente que fuma es un paciente que produce más proteasas. Ya en el siguiente video vamos a ver por qué. El paciente que tiene la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, este es un paciente que tiene deficiencia de las antiproteasas. La alfa-1 antitripsina es un tipo de antiproteasa. Entonces, razones por las cuales tenemos enfisema, o porque aumentan las proteasas o porque disminuyen las antiproteasas. El paciente que fuma aumenta las proteasas. El paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina disminuye las antiproteasas. Entonces ya vimos la etiología, ya vimos la definición. Ya vimos la etiología, vamos a ver cómo se presenta el paciente. Entonces, aquí está el paciente, ya vimos que le cuesta trabajo sacar el aire. Y si le cuesta trabajo sacar el aire, o sea, si tiene obstrucción del flujo de salida, este paciente va a tener hipoxia. O sea, finalmente va a tener hipoxia. Entonces el paciente tiene disnea, o sea, tiene dificultad respiratoria. Este paciente tiene tos y tiene mínima producción de esputo. Este paciente tiene que de alguna manera prevenir que se le colapse la vía aérea. ¿Cómo le hace para evitar que se colapse la vía aérea? Con lo que se llama la respiración de Kussmaul. O sea, el paciente lo que va a hacer es, va a sacar el aire por la boca y va a abrir un orificio muy, muy chiquito por donde va a salir el aire. O sea, va a hacer esto. Así va a sacar el aire. Porque esto aumenta la presión de la vía aérea. El estar sacando el aire así, como cuesta trabajo sacar el aire por un orificio súper chiquito, como yo le estoy haciendo o como le hice, como cuesta trabajo sacar el aire por ese orificio súper chiquito, esto aumenta la presión, digamos, en la cavidad oral y lo que está, digamos, pues, después de la cavidad oral, que es la tráquea y los bronquios y los alvéolos. Entonces, si el paciente hace respiración de Kussmaul, si hace así, aumenta la presión en la vía aérea. ¿Y qué pasa si aumenta la presión en la vía aérea? Si tenemos aumentada la presión aquí en el bronquio, ¿creen que sea más fácil que se colapse la vía aérea o es más difícil que se colapse la vía aérea? Si es que aquí hay más presión. Como hay más presión aquí, entonces pues es más difícil que se colapse la vía aérea. Y entonces los pacientes hacen respiración de Kussmaul porque les es más difícil o ya no es tan fácil que colapsen la vía aérea. Y así se van a presentar con la respiración de Kussmaul. Estos pacientes van a tener pérdida de peso. Porque el estar haciendo la respiración de Kussmaul, de verdad es muy, muy cansado. O sea, yo que lo hice nada más una vez ya me cansé mucho. Entonces, la respiración de Kussmaul es muy, muy cansado hacerlo. El paciente lo hace cada vez que respira y, o sea, esto hacerlo todos los días, un día y todos los días es súper cansado. O sea, el paciente viene con pérdida de peso por hacer la respiración de Kussmaul. Y el paciente a veces también se pone rosa. Entonces, así se va a presentar clínicamente el paciente. Ahora vamos a ver con estudios de gabinete. Si al paciente le hacemos una radiografía, vamos a encontrar un aplanamiento del diafragma, y vamos a tener un aumento del diámetro anteroposterior, y también vamos a tener, digamos, los campos pulmonares van a estar más radiolúcidos que en una radiografía normal. O sea, se van a ver más negros. O sea, digamos, yo voy a borrar aquí. Tenemos, aquí está, digamos, vamos a hacer una radiografía de tórax. Aquí está la tráquea, aquí está el bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí está el pulmón. El paciente va a tener aplanamiento del diafragma. O sea, su diafragma, en lugar de estar como así, el diafragma va a estar más plano. O sea, el diafragma va a estar como así. Si ven cómo este diafragma está como más aplanado, los campos pulmonares van a estar más radiolúcidos, o sea, van a estar más negros. El pulmón del paciente con enfisema está más negro, pues porque tenemos destrucción de los alvéolos.
los pacientes, si les hacemos una vista lateral, o sea, una radiografía visto de manera lateral, digamos que al paciente le sacamos una radiografía así, entonces lo estamos viendo así. Voy a poner, aquí está la columna vertebral, aquí están las costillas y aquí está el esternón. Entonces tenemos el paciente así, aquí está el esternón, atrás están las vértebras y aquí están las costillas. Es esta misma imagen. El diámetro anteroposterior va pues desde el esternón hasta la vértebra. Este paciente, el paciente que tiene enfisema, como tenemos destrucción de los alvéolos, es más fácil expandir el pulmón. No es fácil sacar el aire, ya vemos por qué no es fácil sacar el aire. Pero el hecho de que tengamos destrucción de los alvéolos, como tenemos destrucción de los alvéolos, este paciente, al haber perdido el retroceso elástico, su pulmón es más fácil que se infle. Es más fácil inflar el pulmón de un paciente con enfisema. Aunque cuesta mucho trabajo sacar el aire, su pulmón es más fácil inflarlo. Y si su pulmón se infla más, ¿qué pasa? Los pulmones pues están entre la pared anterior y la pared posterior. El pulmón está aquí, entre la pared anterior y la pared posterior. Si el pulmón se infla más, el diámetro anteroposterior va a crecer. Por eso el paciente con enfisema viene con diámetro anteroposterior aumentado. Y la forma que toma el tórax del paciente una vez que aumenta su diámetro, o sea, el diámetro del tórax, va a estar aumentado para una persona con enfisema. Y la forma que toma ese tórax con diámetro aumentado es una forma así como redonda, es una forma que le dicen forma de barril. Aquí, si viéramos el tórax del paciente, tendría una forma como así, como en forma de barril, como así, como en forma de barril. Entonces es lo que se llama tórax en barril. Ahora vamos a ver el paciente que tiene enfisema. Un tratamiento pues obviamente es dejar de fumar. O sea, el paciente que fuma pues tiene que dejar de fumar. Esto no le va a quitar el daño, pero pues va a prevenir que el paciente se siga dañando. Como vamos a ver más adelante, o sea, en el siguiente video, vamos a ver que tenemos dos tipos de enfisema. Uno es el enfisema centroacinar y el otro es el enfisema panacinar. El enfisema centroacinar es un enfisema en donde solo tenemos daño o destrucción de los alvéolos, digamos de por aquí, del centro. Eso es el centroacinar. Y el paciente que fuma desarrolla un enfisema que es centroacinar. El paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina tiene destrucción de todos los alvéolos, tanto los de aquí como los de acá. Ese es el paciente que tiene un enfisema panacinar. Ya en el siguiente video está más específico cómo se ve eso. Entonces, paciente con enfisema es un paciente que tiene destrucción de los alvéolos. La cosa que destruye los alvéolos son las proteasas. Entonces, el enfisema se va a dar por un desbalance o digamos se va a dar por un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas. Si destruimos los alvéolos, ya perdemos lo que es el retroceso elástico. Si se pierde el retroceso elástico, cuando el paciente saca el aire, se le colapsa su vía aérea. Se va a colapsar la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Hace la respiración de Kussmaul para que sea más difícil que se le obstruya la vía aérea. Aunque se le siga obstruyendo, va a ser más difícil. El paciente, como pierde el retroceso elástico, su pulmón es más fácil que se infle, es más fácil expandirlo. Si se expande el pulmón, vamos a tener un aumento del diámetro anteroposterior en una radiografía de tórax. Los campos pulmonares se van a ver más negros, o sea, van a estar más radiolúcidos que en una radiografía normal, o sea, se van a ver más negros. El diafragma va a estar aplanado. Tenemos dos tipos de enfisema, uno es el centroacinar, otro es el panacinar. El paciente que fuma es un paciente que produce muchas proteasas y en el siguiente video vamos a ver por qué. Pero el paciente que fuma produce muchas proteasas, entonces tiene más activación de las proteasas y las proteasas son las que destruyen a los alvéolos. El enfisema del paciente que fuma es un enfisema centroacinar. El paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina, pues es un paciente que tiene deficiencia de una antiproteasa y entonces tiene más actividad de las proteasas que destruyen a los alvéolos. Este paciente tiene enfisema tipo panacinar. Encuentros o manifestaciones clínicas del paciente con enfisema, obviamente disnea, tos con mínima producción de esputo, la respiración de Kussmaul que ya vimos, la pérdida de peso y en menor o mayor grado van a estar rosa. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.